Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañero. Somos del grupo Sandra Cabana y Beth Huarcaya y Enzo Tarmeño. Nuestro tema es la residencia Simon Hall del arquitecto Stephen Hall, ubicado en Massachusetts, Estados Unidos, construido en el año 1999 hasta el 2002. El terreno es de 195.000 pies. Es un terreno muy largo de 250 metros y angosto de 28 metros. Está ubicado a las orillas del río Charles y a metros de la otra residencia para estudiantes del Instituto Barker House de Alvar Alto. Su concepto es poroso o esponja, con una piel transparente y con grandes aberturas sobre el paisaje. Pensada como una esponja, la construcción queda definida al exterior por paredes caracterizadas por más de 3.000 pequeñas aberturas. Más antes se va a explicar esto en la iluminación natural. Su situación actualmente es que está cerca, el edificio se encuentra al frente de la vía Bazar y también frente a la vía férrea Mead. Siguiente. En cuanto a su sistema constructivo, su estructura es a base de PERCON, inventado por el ingeniero Guy Arneson, que consiste en una serie de paneles prefabricados de cemento armado y tiene un espesor de 45 centímetros. Esto crea una rejilla de ventanas cuadradas de 60 a cada lado. Así se conforma una malla de hormigón revestido con paneles de aluminio que cumplen también la función de aislante, y este actúa como muro soporte de toda la estructura del edificio. Está reforzada también con barras de acero que varían su grosor según la fuerza a la que están solicitadas, como podemos apreciar en las imágenes. Que de este modo, el rojo se utiliza para barras de mayor diámetro con alta resistencia. Luego se pasa a naranja, amarillo, verde y azul, que son las que tienen diámetro de barras cada vez menor hasta llegar a los paneles de aluminio sin pintura que reciben las cargas menores. Siguiente. Con respecto a la iluminación natural, la residencia Simon Halls se encuentra en el hemisferio norte, por lo tanto el recorrido del sol es por el sur de este a oeste. Todas las ventanas pueden abrirse, permitiendo regular la ventilación en el interior de la habitación y también iluminar. Además, el espesor del muro perforado como gran parasol impide que entren los rayos solares del verano, mientras que deja pasar los del invierno que tienen diferentes ángulos. Acá se puede percibir en el norte, en el corte. Con respecto al corte longitudinal, sus composiciones presentan vacíos y agujeros, pensados y desarrollados con la idea de iluminar simultáneamente los espacios de estudio y de reunión. Acá podemos ver las sombras. Las variaciones de iluminación sobre los objetos generan sombras y ellas contribuyen a mejorar la percepción del relieve. Siguiente. Sobre los factores de influencia, el tamaño. La fachada uniforme hace que el usuario lea como una sola unidad pese a tener estos ventanales irregulares cada cierto tramo. Hace que el ojo pueda captar esos detalles. Acá se pueden ver a las personas cómo miran el tamaño de la edificación. Con respecto al contraste, estos vacíos que se dejan entre llenos y vacíos le dan al usuario otra perspectiva del espacio. La luz que entra en las habitaciones es muy tenue y como se puede ver en la imagen, mientras que en los espacios sociales es más clara. Siguiente. Con respecto a la teoría de color, como hemos visto en clase, la calidad de la luz se define por el mismo color, su dirección, variación a lo largo del tiempo, y es la luz natural excelente para que se logre apreciar el color, en donde encontramos los colores luz, los colores pigmento. En nuestra residencia de Seymour Hall, como vemos, en las fachadas se asignó colores de las ventanas rodeadas por estas barras según la resistencia que realiza el muro, en las cuales aparece el rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Teniendo en cuenta los factores de diseño, en cuanto a la iluminación natural, encontramos la variación, la intensidad de la fuente lumínica, los efectos del paisaje del entorno. En cuanto al ambiente interior, el diseño de ventanas, controles luminosos, el diseño de interiores, teniendo en cuenta que el espacio es la sumatoria del tamaño, forma, color, acabados, más la actividad del usuario que realice dentro de esa, en este caso, la habitación. Como vemos en las dos imágenes, el grosor del muro y las dimensiones de las ventanas son las que determinan para que la luz entre en estas y así reflejen el color de los paneles respectivos a sus colores, ya sea rojo, naranja, amarillo, verde o azul. Siguiente. Siguiendo con la teoría de color, vemos que el espesor del muro perforado, que es de 45 centímetros, está como un gran parasol y este impide que los rayos solares del verano, mientras que deja pasar desde el invierno, y poseen así diferentes ángulos. Las aberturas verticales generosas y dinámicas son los pulmones del edificio, llevan la luz natural hacia abajo e impulsan el aire hacia arriba a través de esa sección.
además de ser espacios comunes que cumplen la función de ventilar e iluminar el edificio. Por último, encontramos que esta residencia Simon Hall se convierte en una pequeña ciudad en sí misma, encontrando el equilibrio de los elementos arquitectónicos opuestos, como llenos y vacíos, opacidad y transparencia, gracias a su estructura sólida y a las terrazas al aire libre. Siguiente. Iluminación artificial. Acá podemos ver en la fachada de iluminación artificial que hemos hecho un análisis tanto de los planos de elevación como de las plantas para ver dónde están ubicadas. Podemos ver que según las plantas estamos viendo la elevación sur y la elevación norte de la residencia. Estamos analizando los tres tipos de iluminación que encontramos: iluminación artificial baja, iluminación artificial media y iluminación artificial alta. Estamos viendo que en los espacios de conjuntos al aire libre, techados, son de iluminación artificial media. Los de que vendrían a estar ubicados como iluminación artificial baja vendrían a ser estas ventanas pequeñas, como ya se explicó, que son de 60 por 60, que se encuentran en la misma fachada del edificio. Presentan una iluminación artificial baja por tener ventanas muy pequeñas, y las iluminaciones artificiales altas se pueden encontrar en otros espacios que también son espacios en conjunto de los mismos residentes. Como podemos ver acá en la imagen, en las tres imágenes de ejemplos de iluminación, acá podemos ver una imagen del espacio público para los residentes, de que a pesar de que tienen una buena iluminación, varía según el clima, la iluminación que pueden tener, porque se conoce que en Massachusetts el clima suele ser muy, muy nublado en invierno y medianamente nublado en verano. De aquí sacamos nuestras propuestas para iluminación artificial. Siguiente. Nuestras propuestas para iluminación artificial son las siguientes. Tenemos la propuesta de luz directa, la más principal de todas, donde proponemos esta en particular: el uso de la luminaria LED directa, la lámpara incandescente halógena, que es una versión avanzada de la bombilla incandescente. Actualmente estamos escogiendo dos tipos de iluminación, la cálida y la neutra. Para los espacios públicos techados, hemos propuesto que la luz sea cálida, porque esta va a ser utilizada por los estudiantes para un confort lumínico, ya sea, y también para lo que vendría a ser nuestra propuesta de desestresarse. Hemos propuesto una luz neutra para los accesos, como pueden ver acá en los 3Ds, y para los espacios exteriores que no son techados, hemos propuesto una iluminación directa, pero con un ángulo de 45 a 60 grados, como se pueden ver también acá en estos dos ejemplos de espacios abiertos sin techar. Acá podemos ver el 3D cómo se ha trabajado en cada punto. Pueden ver cómo están ubicadas las iluminaciones que se encuentran con ángulo de 45 grados, que iluminarían los espacios de las ventanas y los espacios abiertos sin perjudicar la visual de los alumnos. Podemos ver también la recepción, cómo tiene una luz directa hacia abajo, que es para el acceso. Y bueno, acá pueden ver en estas iluminaciones cómo se ha propuesto mínimo en cada lado de las iluminaciones, mínimo 6 luces. Siguiente. Siguiendo con nuestra propuesta de iluminación artificial, ahora en fachada, como podemos apreciar en estas dos imágenes comparativas, la residencia de estudiantes tanto en invierno como en verano existe una buena iluminación artificial de su fachada. Sin embargo, no se aprecia el juego de colores que se observa durante el día. Es por ello que mediante el déficit encontrado se plantean los tipos de luminario conveniente. Y así, en esas dos imágenes a la derecha, vemos el tipo de alumbrado que le estamos colocando, que sería la lámpara LED, el método de alumbrado general localizado y el tipo de luminaria, las empotradas, ya que en el caso de iluminación de exteriores, los más eficientes son los focos industriales LED o los proyectores LED, que estos son capaces de ofrecer una potencia de iluminación más alta, con más lúmenes, y ofrecen así un mayor rendimiento. Siguiente. En cuanto a confort acústico, lo hemos analizado tanto en morfología del entorno, la automotriz y el entorno edificado. Como morfología del entorno, vemos acá marcado de color rojo la misma residencia Simon Hall, que se encuentra relativamente al frente del parque deportivo Briggs Field, y también de frente a su posterior la vía férrea MIT de Massachusetts, la vía férrea de Massachusetts.
Analizando estos lugares, esta morfología del entorno, aparte de las autopistas y las vías vehiculares, ya analizamos el lado automotriz para lo que es el confort acústico y también la contaminación acústica. Viendo los horarios de las vías férreas de Massachusetts, tienen un horario fijo, por lo cual los estudiantes suelen tener pocos momentos de contaminación acústica, debido que en las vías vehiculares Bazar se comprueba que la mayoría de los vehículos que suelen transcurrir suelen ser particulares y no públicos, por lo cual esta contaminación acústica no es tan alta. Aparte porque en el parque Bricksfield, que es deportivo, tampoco suele haber mucho ruido. Analizamos la siguiente imagen de acá abajo del área de automotriz, vemos que el edificio es de 10 pisos, de 279 metros cuadrados de altura. Podemos ver acá que la pista no suele ser muy transcurrida. Lo que podemos escuchar como ligeros ruidos podría ser de los ciclistas y también de los mismos civiles que se encuentran haciendo deporte o paseando. En cuanto al entorno edificado, podemos ver que también en la siguiente imagen predomina mucho la materialidad del concreto de las mismas veredas y de las mismas casas, y también predomina el material de las pistas y del asfalto. En una zona residencial, como se encuentra ubicado esta residencia Simon Hall. Siguiente. Con respecto al confort lumínico, primero, la iluminación natural es por medio de cerramientos translúcidos para lograr un confort lumínico. Segundo, logra distribuir de manera homogénea la luz natural al interior del espacio y a su vez controla los deslumbramientos con protectores solares causados por la alta radiosidad solar. Tercero, hace uso de colores con alta reflectancia, como se puede ver acá, el blanco para las paredes y techos y el color gris claro para el piso, para lograr la iluminación y confort visual al interior. Bueno, como indicadores, el estudio de un espacio de estudio mediante el uso del software Autodesk Ecotech Analysis en el 2011 dio como resultado que el nivel de iluminación es de 450 a 700 luxes. Siguiente. Por último, teniendo en cuenta el confort térmico, se tuvo muy en cuenta lo que es el emplazamiento. Al momento de ubicarlo, se tuvo en cuenta lo que es el entorno, ya que es ubicado en cuanto a las manzanas reticulares. Su clima tropical es caliente y húmedo en verano y frío y nevado en invierno, mientras que es templado el resto del año, con una temperatura promedio de 10.8 grados centígrados, una humedad de 65.5% y de precipitación 1111.5. También se está utilizando el sistema de calefacción y refrigeración de la residencia en cuanto a la manera en cómo se distribuye en las losas y muros de hormigón de las habitaciones. También los parques, ya que están a los alrededores, eso funciona como una arborización y una barrera contra los vientos y la cercanía con el río Charles. Siguiente. Para concluir, en mi caso concluyo que la acústica externa es buena, solo tiene complicaciones cuando es el transporte de las vías férreas, que ya tienen un horario. Las iluminaciones de los espacios externos con un confort de tonalidad de luz funciona. Eso sería todo. ¿Ivette? También encontramos en conclusión que existe un adecuado estudio del contexto de la zona, un análisis bioclimático para el emplazamiento respecto a su topografía, vegetación, orientación, aplicando así elementos ya existentes o complementándolos de tal modo que la residencia esté protegida de los elementos perturbadores de la tranquilidad y salud de los usuarios, alcanzando así un adecuado confort térmico y acústico. ¿Enzo? Con respecto a mí, se logró determinar que mediante el uso de sistemas de iluminación natural aplicados se pudo lograr un confort lumínico en un hecho arquitectónico, así como haciendo uso de iluminación natural, cenital y estrategias como diseños basadas en captar, transmitir, distribuir y proteger del sol. Como reflexión, vemos que el clima de Massachusetts influye demasiado en nuestra propuesta de iluminación, por la cual acá genero en mi aporte, que es la cantidad de luz que recibe una superficie y cómo depende esto de la distancia de la luz, cómo decrece también al cuadrado de la distancia. Podemos ver que si la luz, el grosor de la luz de la bombilla es más pequeña o más grande, dependiendo de esto es también la distancia de la luz. Puede llegar de 1 metro, 2 metros a 3 metros.
Ivette. En cuanto a la reflexión, es muy interesante cómo Stephen Hall, al aplicar como concepto de porosidad en el proyecto, se denota tanto en el diseño funcional, donde está completamente desarrollado, llenos, vacíos, más y terrazas, sino que también a nivel formal, ya que el edificio es visto de manera ortogonal desde un punto de vista exterior, mientras que desde un punto de vista exterior los espacios interiores cambian bruscamente, como vemos en la imagen, entre espacios rectos y curvos, componiendo así un diseño orgánico. En cuanto a aporte, la difracción es un fenómeno que tiene lugar cuando las ondas que forman la luz atraviesan un orificio estrecho, es decir, un orificio pequeño, ya que esas se deforman y a partir de ese punto no avanzan en forma de haz, sino que se abren, ya que el orificio actúa como un nuevo emisor. Siguiente. Con respecto a la reflexión, al analizar a fondo este proyecto arquitectónico, obtuvimos lineamientos de diseño, los cuales nos encaminan de manera correcta en el diseño de una residencia universitaria que tenga una buena iluminación natural gracias al uso de estrategias y o elementos arquitectónicos, y así lograr un buen confort lumínico. Como aporte están los aleros horizontales exteriores, los fijos. Consisten en un plano horizontal que sobresale del paramento vertical, se ubica sobre la ventana, que permite detener la radiación solar directa en el verano. Tienen como ventaja que no bloquean la visión exterior, pero su desventaja radica en generar una disminución de la iluminación natural. Son más efectivos en la orientación norte. En el caso de las orientaciones noreste y noroeste, estas protecciones requieren mayores longitudinales. Acá un ejemplo de cómo se puede ver los aleros. Siguiente. Esta es nuestra bibliografía y con eso culminaríamos la exposición arquitecto. Muchas gracias.